programa de hoy, el Papa León XIV pide a Estados Unidos y Rusia renovar el pacto que impide la proliferación de armas nucleares. La reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro alivia la tensión entre ambas naciones, pero sin llegar a un acuerdo concreto sobre la lucha contra el narcotráfico. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe absuelve a un sacerdote chileno acusado por vulneración de derechos de menores. Perú se prepara para la Jornada Mundial del Enfermo el 9 de febrero. El cardenal Michael Czerny representará al Papa León, confirma el episcopado peruano en rueda de prensa. Religiosos creados por inteligencia artificial ganan audiencia masiva con información errónea sobre la fe católica. Un experto alerta sobre este riesgo para la evangelización. Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León ante el riesgo de que se desate una carrera por el abastecimiento de armas nucleares que conlleve a una guerra nuclear global. Tal es la preocupación del Santo Padre que expresó luego de su catequesis de este miércoles en audiencia general. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. El Papa León XIV hizo un fuerte llamado ante la caducidad del último pacto nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Este jueves llegará a su fin el último tratado mundial que restringía el despliegue de armas nucleares llamado Nuevo START entre Washington y Moscú. Domani giunge a scadenza il trattato New START. Mañana vence el tratado New START, firmado en 2010 por los presidentes de Estados Unidos y de la Federación Rusa, que ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares, renovar el estímulo a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y de la confianza recíproca. Hago un llamado apremiante a no dejar vencer este acuerdo sin tratar de garantizarle una continuación concreta y eficaz. Un seguito concreto e efficace. Este pacto emplazó a ambos países a reducir en un casi 30% el despliegue nuclear que tenían desde 2002. Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump insistió en un nuevo tratado que incluyera a China debido al rápido crecimiento de su arsenal nuclear. Aliados de Estados Unidos como Francia y Reino Unido también poseen arsenales nucleares. India, Pakistán, Israel, Corea del Norte también tienen armas nucleares, pero no forman parte de los acuerdos internacionales, según el informe de 2025 de la Federación de Científicos Americanos. La situazione attuale esige di fare tutto il possibile. La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentista que amenace aún más la paz entre las naciones. Es más que urgente sustituir la lógica del miedo y de la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos. En 2023, Rusia suspendió un elemento clave del Nuevo START al negarse a permitir las inspecciones. El deterioro de las relaciones con el gobierno estadounidense de Joe Biden llegó con la invasión rusa de Ucrania. Casi 4 años después del inicio de la guerra en Ucrania, el Papa continúa pidiendo la paz en la zona, especialmente durante el periodo invernal. Esorto tutti a sostenere con la preghiera. Exhorto a todos a sostener con la oración a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente provados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a dañar las infraestructuras energéticas. Expreso mi gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y de otros países que se esfuerzan por ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío. El Organismo Internacional de Energía Atómica se reunió el 30 de enero de 2026 a petición de los Países Bajos, Reino Unido, Italia y Japón, entre otros, para dialogar sobre la preocupación por los riesgos para la seguridad nuclear en Ucrania provocados por los ataques rusos. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Por otro lado, la capacidad nuclear de Irán provoca la preocupación de Estados Unidos, que busca un acuerdo para reducir las reservas nucleares iraníes. EWTN News Nightly nos da la última información. Mientras el presidente Trump considera sus próximas opciones para Irán, hay esfuerzos para reactivar las conversaciones y aliviar la amenaza de una acción militar estadounidense contra esa nación, pero el reloj sigue corriendo.
Están pasando muchas cosas. Está Irán, está Rusia, Ucrania y está Oriente Medio. Tenemos muchas cosas entre manos, muchos problemas que llevaban ahí mucho tiempo antes de que yo llegara. Mientras el mundo espera a ver si Estados Unidos atacará a Irán y Estados Unidos aumenta sus recursos militares en Oriente Medio, el presidente Donald Trump responde a la pregunta de un periodista sobre si ha tomado una decisión sobre lo que quiere hacer. Bueno, desde luego no puedo decirle eso, pero como sabe, tenemos barcos muy grandes y potentes que se dirigen en esa dirección. No puedo decirle nada, ya lo sabe, pero espero que negocien algo que sea aceptable. Y cuando se le informa de que algunos predicen que si Estados Unidos no ataca a Irán, solo envalentonará al régimen. Algunas personas piensan eso y otras no. Y si se puede llegar a un acuerdo negociado que sea satisfactorio y sin armas nucleares, deberían hacerlo. Pero no sé si lo harán. Sin embargo, están hablando con nosotros. Están hablando seriamente con nosotros. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que, si comenzara la guerra, sería un desastre para todos. El presidente Trump dice no a las armas nucleares y estamos totalmente de acuerdo. Podría ser un acuerdo muy bueno. Por supuesto, a cambio esperamos que se levanten las sanciones. Así que ese acuerdo es posible. No hablemos de cosas imposibles. En Florida, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo a los periodistas: El presidente ha sido claro desde el principio, como lo fue antes de Midnight Hammer. Irán no tendrá capacidad para fabricar armas nucleares, por lo que o bien negocian en ese frente o tenemos otras opciones. Por eso existe el Departamento de Guerra. Él no quiere seguir ese camino. Yo tampoco quiero seguir ese camino, pero nuestro trabajo es estar preparados. El presidente Trump había advertido a Irán de que Estados Unidos tomaría medidas enérgicas si ejecutaba a los manifestantes. Mientras tanto, se evitó una ejecución. Un iraní que fue detenido durante las protestas contra el gobierno y que, según se informa, fue condenado a muerte, fue puesto en libertad bajo fianza. Así lo confirman un grupo de derechos humanos como los medios de comunicación estatales iraníes. Turquía intenta organizar una reunión entre el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y funcionarios iraníes con el fin de reactivar las conversaciones en la Casa Blanca. Owen Jensen, EWTN News Nightly. Los presidentes de Colombia y Estados Unidos protagonizaron este martes un encuentro que, si bien no terminó en acuerdos concretos en el combate contra el narcotráfico, bajó las tensiones y restableció el diálogo entre ambas naciones. Aquí los detalles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rueda de prensa este martes, calificó su encuentro con el presidente Donald Trump como positivo y optimista. Ambos conversaron sobre la lucha contra el narcotráfico. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos, y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo. El jefe de Estado colombiano, quien meses antes criticó la política exterior estadounidense, también abordó la situación de Venezuela con Trump. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera. Una periodista le preguntó al presidente Trump si hubo algún acuerdo concreto con Colombia en el combate del tráfico ilícito de drogas. Así respondió: Sí, lo hicimos. Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Y sí, tuvimos una muy buena reunión. Pensé que era genial, ¿sabes? Él era muy bueno, nos llevamos muy bien. Mientras, en Bogotá, simpatizantes del gobierno reunidos frente a la catedral dieron arengas al presidente Petro. Criticaron que Donald Trump haya acusado en el pasado al gobernante colombiano como parte del problema del narcotráfico. Ya sabemos que el capitalismo y desde luego Estados Unidos quieren apoderarse de todo el mundo. En 2025, Estados Unidos quitó a Colombia la certificación como socio estratégico contra las drogas. Alegó un aumento récord de cultivos de hojas de coca, describe la BBC. Según Petro, Trump dijo en la reunión que no cree en sanciones, pero no detalló si Colombia volverá a recibir la certificación.
Y en Chile, el arzobispado de Puerto Montt informó que la causa que involucraba al padre Javier Velázquez Angulo, acusado por posible vulneración de derechos de menores, fue archivada esta semana por el Vaticano. El comunicado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe precisa que los hechos denunciados no son constitutivos de delito canónico. En agosto de 2025, 4 alumnas del Colegio San Miguel, donde él se desempeñaba como profesor, manifestaron a la psicóloga del establecimiento haberse sentido vulneradas en el ámbito del pudor sexual por un profesor en un contexto educacional. La Fiscalía de Calbuco comenzó sus investigaciones y el presbítero fue suspendido. Ahora, tras la decisión del Vaticano, se podrá reincorporar a su tarea pastoral. Desde la Fiscalía aún no comunican resolución alguna sobre el caso. Este lunes se inicia la Jornada Mundial del Enfermo en Perú. La Conferencia de Obispos ofreció novedades sobre la organización del gran evento organizado por el Vaticano. Nuestro corresponsal en Lima, Abel Camasca, nos informa. Adelante, Abel. Hola, Eddie. El presidente de los obispos del Perú, Monseñor Carlos García, y el capellán de su santidad, Monseñor Guillermo Inca, informaron sobre la Jornada Mundial del Enfermo que se realizará en Chiclayo, al norte del Perú, donde el Papa fue obispo. La Jornada Mundial del Enfermo fue instituida por San Juan Pablo II hace más de 30 años con el objetivo de profundizar en el servicio pastoral a las personas delicadas de salud. Se realizará entre el 9 y el 11 de febrero. En representación del Santo Padre, el Papa León XIV, vendrá Monseñor Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Justamente se prevé una serie de actividades, entre ellas visita a hospitales, visita a varios enfermos y también una solemne misa donde se impartirá la unción de los enfermos. EWTN Noticias estará ahí presente. Adelante, Eddie. Gracias, Abel. Por otro lado, 2 religiosos creados con inteligencia artificial vienen ganando una masiva audiencia en redes sociales. Una supuesta monja llamada Jovita y un supuesto fray Martín dan mensajes que no se adecúan a la auténtica doctrina católica. ¿Qué hacer ante esta desinformación? Natalí Paredes entrevistó a Pablo Martínez, profesor de teología y músico, quien alerta en sus redes sociales sobre estos falsos religiosos. Veamos. Pablo Martínez, bienvenido a EWTN Noticias. Pablo, ¿qué tan común se ha vuelto el uso de inteligencia artificial para crear identidades religiosas falsas en redes sociales? Bueno, creo que es un desafío que se nos presenta y el Papa tiene mucho que decirnos en este mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Advirtió sobre esta suplantación de identidad por parte de la inteligencia artificial y de aquellos que manejan y controlan estos sistemas tecnológicos, ¿no? ¿Quiénes están detrás de este tipo de contenidos? Bueno, precisamente no sabemos quién, ¿no? Porque justamente creo que la persona que se esconde detrás es para no mostrar su identidad, ¿no? Pueden ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una empresa, no sabemos. Lo que sí creo que se hace sumamente necesario formar nuestra capacidad, nuestro criterio, nuestra forma de evaluar nuestra presencia en las redes sociales y de aquellos contenidos que vamos recibiendo para poder detectar si realmente estamos ante una persona, ante un ser humano que nos habla, que nos está dando un consejo, que nos está compartiendo algo, o a través de un dispositivo tecnológico, como en este caso la tecnología de la inteligencia artificial. Muchas personas, Pablo, ven la imagen y piensan que de verdad es una persona real, ¿no? ¿Cómo en este caso o qué consejos tú darías para identificar que esos personajes no son verdaderamente reales? Bueno, los detalles técnicos sinceramente se hacen cada vez más difícil, ¿no? Porque sabemos que estas lagunas que presenta la inteligencia artificial no es cuestión de años, es cuestión de meses, de semanas y de días que va actualizando, profundizando, mejorando. Entonces, ya no pasa solo por ver cómo es la iluminación del rostro de la persona, por cómo se mueve, porque sinceramente los videos son cada vez más parecidos, ¿no? La simulación se hace cada vez más perfecta. Yo creo que tenemos muchos otros criterios, además de las cuestiones técnicas, por eso se hace urgente nuestra formación, nuestra capacitación, y de modo especial, a mí me ha pasado que cuando me encontré con estos personajes, me llamó la atención algunas imágenes, pero también lo que decía, ¿no? No es solo lo que muestra, sino también lo que dice, ¿no? Y ahí empecé a indagar, buscar en las redes sociales, buscar en internet a ver si esta persona realmente, estos fraile y la religiosa, existía. No encontré información, entonces no me quedé con eso, no quise que solo sea una sospecha mía. Fui buscando, cotejando, hasta también, por último, lo que hice fue, en algo que me enseñaron en la universidad también, el de cotejar a la misma inteligencia artificial, ¿no? Le compartí el mismo imagen y video,
para que me dé su punto de vista si esto estaba hecho con su misma inteligencia, y me terminó confirmando que sí, que pareciera, que todo indicaba que sucediera así, ¿no? Pero bueno, eso es en lo plano de, podríamos llamarlo, de lo técnico. En el plano de lo espiritual, obviamente, saber detectar el mensaje que nos está dando, a ver si realmente es, porque creo que el criterio acá es clave, ¿no? Se está generando un consumo de contenidos de lo que uno quiere escuchar. Y creo que la fe no es eso, ¿no? La fe no es on demand, no es escuchar lo que yo quiero escuchar, sino lo que Dios me dice, ¿no? Entonces también poner a interpelar esa situación, ¿no? Si solamente me está ofreciendo lo que yo quiero escuchar o lo que Dios tiene preparado para mí, ¿no? Y la fe no es eso, ¿no? La fe no me anestesia, sino que me libera. Jesús vino para darme una verdadera libertad, y esa conquista interior está dado también por aprender a recibir las correcciones de Dios en lo que Dios me pida que cambie, ¿no? Que justamente la inteligencia artificial no me va a pedir que cambie, sino que siga a lo mejor supeditado a eso que me esclaviza, ¿no? Entonces creo que pasa por una formación de una conciencia moral, de un gran discernimiento que tenemos que hacer, ayudar a las personas que se encuentran en este término más vulnerable, como pueden ser las personas mayores que no frecuentan la tecnología, que no conocen, y eso es una tarea también para ustedes, a los chicos, jóvenes que tienen más uso de la tecnología, ayudar a sus ancianos, a sus abuelos, a sus padres, a detectar, ¿no? Cuando esta inteligencia artificial está, sobre todo este es el peligro, ¿no? Suplantando una identidad, está simulando un rostro, simulando una voz de una persona que no es real. Mucha formación y discernimiento entonces. Pablo Martínez, muchísimas gracias por la explicación. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y al volver, llega a Milán la cruz olímpica para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, ¿qué tienen en común el flamante doctor de la iglesia St. John Henry Newman con Chesterton, Tolkien y C.S. Lewis? Un poderoso proyecto para evangelizar la inteligencia e imaginación del hombre actual. El organizador de un congreso en México sobre el tema nos lo explica. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Estados Unidos, numerosos trabajadores religiosos que laboran en el país y que enfrentaban obstáculos para renovar sus visas ya pueden hacerlo luego de una reforma significativa decretada por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La medida se da días después de una reunión entre el presidente de la Conferencia de Obispos, Paul Cloughley, con el presidente Donald Trump, el 12 de enero, donde abordaron temas de inmigración. El arzobispo afirmó que la inmigración sigue siendo una prioridad muy alta para el episcopado. En declaraciones a EWTN News In Depth, el prelado indicó que la situación está afectando a mucha gente, tanto migrantes como inmigrantes, pero también a las fuerzas del orden. St. John Henry Newman, nuevo doctor de la iglesia, Gilbert Keith Chesterton, el gran converso que cautivaba justamente a los que leían su columna diaria en un diario inglés, Tolkien, el padre del Señor de los Anillos, y C.S. Lewis, que se convirtió al cristianismo gracias a la influencia de Tolkien, representan por separado y en conjunto una propuesta llena de sentido y verdad para un mundo que en muchos casos muere por falta de sentido. Del 8 al 10 de abril de este año se va a dar el Congreso Internacional Inklings para el siglo XXI, el regreso de los grandes relatos frente al nihilismo contemporáneo, dirigido a investigadores, docentes en humanidades, filosofía, teología y literatura y otras, y además estudiantes de posgrado y el público en general. Para saber más al respecto estamos con Manuel Alejandro Gutiérrez González, él es coordinador de cátedras e investigación de la Facultad de Humanidades en la Universidad Anáhuac de Querétaro. Gracias, Manuel Alejandro, por estar con nosotros el día de hoy. Hola, muy buenos días, Eddie. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues me parece genial esta idea porque verdaderamente tenemos mucho que aprender de estos autores que se enfrentaron, por así decirlo, a los problemas que en muchos sentidos, de manera reciclada, vemos ante nosotros en una sociedad que muere por falta de sentido y verdad. Exactamente, sí, justo. Como has comentado bastante bien, encontramos que hay muchas personas en el siglo XXI que están perdiendo todo el sentido, y justo creo que estos 4 autores nos pueden ayudar a comprender cómo a través de los relatos, de los escritos que ellos fueron haciendo, a través de los cuentos de fantasía, y también a través de las novelas, de todos los escritos que ellos realizaron, tanto teológicos, filosóficos, nos pueden ayudar a nosotros como humanidad a entender
quiénes somos como seres humanos, cómo podemos relacionarnos con las demás personas, cómo podemos también incidir en nuestro mundo a través de la vida económica, política, social, artística, cultural, pero especialmente este último, a través de estos metarrelatos, a través de estas cuestiones que nos ayudan a comprendernos como seres humanos, pero también para ir fortaleciendo, hacer florecer la cultura en donde nosotros nos encontremos. Hay un hilo que comunica a St. John Henry Newman con Tolkien claramente, y ahí también está Chesterton, la influencia que tuvo en Lewis, que lo hizo ser menos agnóstico y más creyente hasta que llegó el encuentro, ese toque de gracia, por así decirlo, con Tolkien. ¿Podrías explicarnos eso? Porque muchas personas seguramente no saben la relación entre estos autores. Claro, justo. De hecho, justo el título que le hemos puesto es Inklings, porque estamos pensando también en que definitivamente Tolkien y Lewis se reunían en una taberna, en un pub, para tomar cerveza y también para discutir sobre sus escritos y también sobre su fe, su pensamiento, sobre varios elementos, ¿no? Y claro, como has mencionado, Eddie, hay una relación bastante importante, trascendente en estos cuatro autores. John Henry Newman, cuando funda el movimiento de Oxford, también con otros académicos en la Universidad de Oxford, pues también empiezan a tener bastantes inquietudes sobre su propia fe. Y a partir de ese momento también en Inglaterra empieza a haber un movimiento intelectual bastante fuerte que va también a pegarle, va a estar imbuido en el pensamiento de Chesterton. Encontramos también cómo este pensamiento del movimiento de Oxford empieza a influir en el pensamiento de Chesterton, pero también, como lo has mencionado, hay una relación totalmente directa entre St. John Henry Newman, el nuevo doctor de la Iglesia, con Tolkien, especialmente porque el secretario particular de St. John Henry Newman fue como el padre adoptivo de los dos Tolkien y que lo llevó a las universidades, a las escuelas, que también lo fue formando en la fe, lo fue formando también como persona. Y gracias a este movimiento, primero de St. John Henry Newman, que pega en el pensamiento de Chesterton y que también influye en el pensamiento de Tolkien, pues estos dos autores también van a ayudarle, a C.S. Lewis, a cambiar su posición, a cambiar su movimiento también del ateísmo al agnosticismo, hasta llegar al cristianismo. Pero tal vez no se convierte al catolicismo, pero hay un movimiento bastante importante, ¿no? Si no fuera por estos autores, no tendríamos, en primera instancia, El Señor de los Anillos en las tabernas donde discutían Tolkien y Lewis. Lewis le decía que tenía que avanzar con el escrito del Señor de los Anillos, y si no se hubieran conocido, si no hubieran discutido en la taberna, si no hubiera habido esta conversión en estos autores, pues definitivamente no tendríamos El Señor de los Anillos, y viceversa. Tolkien le pedía a Lewis que siguiera escribiendo las Crónicas de Narnia, y si no se hubieran reunido, si no hubieran hablado, no tendríamos las Crónicas de Narnia. Es una amistad ciertamente muy fecunda. Sé que estás pidiendo en este momento propuestas justamente para ponencias en este Congreso. ¿Nos podría decir algo al respecto? Así es, estamos recibiendo aquí hasta el 28 de febrero ponencias de entre 400 y 600 palabras sobre alguna temática que tenga que ver con estos cuatro autores, especialmente pensando en cómo podemos ir abonando en la cultura del siglo XXI ante esta falta de sentido que tú muy bien has mencionado. Por lo tanto, pueden escribir al correo manuel.gutierrezgon@anahuac.mx para poder enviar sus ponencias y también poder recibirlos aquí en la Universidad de Anáhuac para este gran congreso internacional que vamos a celebrar, como has mencionado, del 8 al 10 de abril. Pues Manuel Alejandro Gutiérrez González, muchas gracias por hablarnos de este importantísimo congreso para el que deseamos los más grandes éxitos. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Eddie. Hasta luego. Este viernes en Milán, Italia, se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno, un evento de múltiples competencias en hielo y nieve, organizado cada 4 años por el Comité Olímpico Internacional. Un trascendental gesto de la Iglesia demuestra su interés e implicación en el mundo del deporte, dijo a EWTN el obispo Paul Thig, secretario del Dicasterio del Vaticano para la Cultura y la Educación. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos explica de qué se trata. Esta cruz de madera ha presidido ya varios eventos olímpicos. Construida durante los Juegos Olímpicos en Londres en 2012, fue llevada a Río de Janeiro. Ahí presenció la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016.
La pandemia le impidió llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero llegó a los de París en 2024, además de ser parte de la Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Este año fue enviada desde el Vaticano a la Basílica de San Bávila en Milán, donde se celebran los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La llegada de la cruz fue esperada por muchos. Equipos de niños deportistas locales acompañaron la procesión de entrada a la basílica. Celebramos todo lo que enriquece la vida humana, y el spot es uno de ellos. El mundo entero se centrará en Milán, Cortina, el espectáculo, las montañas, la nieve, la excelencia del arte, pero en medio de todo esto queremos celebrar el espíritu humano, que se expresa de muchas maneras, incluso en la fe. Así que lo que intentamos hacer es invitar a las personas durante este tiempo, cuando estén por aquí por deporte, a reflexionar sobre las cosas que dan propósito y significado a la vida. En Milán, los turistas y deportistas de este evento internacional caminan por las calles. La Vía Olímpica ya abrió sus puertas para los participantes y la iglesia local también. Hay capellanes dedicados a acompañar y apoyar a los atletas, así como a todo el personal involucrado en la preparación, el entrenamiento y la ejecución de las competiciones. Identificamos específicamente la Basílica de San Bávila, ubicada en el corazón de Milán, lo que la convierte en un lugar de fácil acceso para que los trabajadores de la Villa Olímpica, los atletas, los turistas y todos los asistentes encuentren un lugar para rezar. Durante la celebración eucarística, el arzobispo de Milán anunció que el Papa León envió un mensaje desde Roma con motivo de la llegada de la cruz de los deportistas. En él, el Papa León XIV dijo que espera que estas jornadas de competencia contribuyan a construir puentes entre culturas y pueblos, promoviendo la solidaridad y la paz. Papa Leone ha demostrato con questo poche parole. Con estas breves palabras, el Papa León demostró su gran interés en este evento. Esto significa que la Santa Sede está prestando atención a este evento en Milán Cortina. Pero en general existe una tradición de integración, sensibilidad eclesiástica y práctica deportiva. Eclesiale y la práctica sportiva. La cruz está hecha de madera proveniente de 15 países, China, Rusia, Australia, Tierra Santa, Brasil y Argentina, entre otros, como un símbolo de unión, un detalle importante durante la tregua olímpica. La tregua olímpica es una vieja idea según la cual las personas podían dejar de lado sus diferencias para que sus atletas pudieran asistir a los Juegos. Y es una celebración importante en un mundo marcado por tanta violencia y tanto odio, para celebrar la importancia de la paz, tan cerca, algo de lo que intuitivamente el Papa León ha hablado desde el principio, la importancia de la paz. La Basílica de San Bávila tendrá sus puertas abiertas para los atletas olímpicos y los aficionados que quieran acercarse durante esta temporada. La Basílica de San Bávila, a pocos metros de la imponente Catedral de Milán, abrió sus puertas a más de 200 personas que se unieron a una celebración que formará parte de la historia de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026. En Milán, Paola Riaza Flynn, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.